Cuando son las 6:08 de la tarde de 11 de febrero del 2020, nos encontramos aquí. Lo que ustedes ven en mi mano es el cabello de Nurelgi Contreras, nuestra periodista de Punto de Corte, que fue desprendido de su cuero cabelludo como consecuencia del maltrato y de la agresión recibida en el aeropuerto de Maiquetía. Hoy, a la expectativa de la llegada de Juan Guaidó al aeropuerto internacional de Maiquetía. Con nosotros, Nurelgi Contreras, le agradecemos en la conmoción del asunto poder intercambiar impresiones en relación a lo que sucedió. Vamos a ir dentro de poco a un chequeo médico para poder ver en detalle las consecuencias, pero Nurelgi, hasta te mordieron. Cuéntanos un poco cuál fue el suceso. Muestra, si puede mostrar a la cámara. Se puede observar. O sea, ¿qué tipo de gente muerde de esa manera a un periodista? O sea, más allá de todo eso, lo que llama la atención es el odio que se ha generado por política, porque la agresión fue brutal, pero más allá de todo, me llama la atención y me duele que mi país esté en esta circunstancia donde, o sea, somos pueblo, porque el periodista también es pueblo, y las cámaras son de ustedes, y las tuvieron y hablamos con ellos, y aún así reírse del morbo que crea golpear a otra persona. Cuando tú ves tanta violencia en Venezuela, tú dices, hay que vivirlo. ¿Quiénes eran los agresores? Personas simpatizantes al régimen de Nicolás Maduro, trabajadores de Conviasa que llegaron aproximadamente a la 1, 2 de la tarde a las instalaciones del aeropuerto Simón Bolívar. Ellos, Guaidó, te sale Tocorón. Imagínate la consigna con la que ellos llegaron: Guaidó, te sale Tocorón. Llegó personas que eran de Catialamar, de Naiguatá, de varios sectores del estado Vargas, y molesto, incluso muchas veces para poder el periodista hacer una tapa a un canal de televisión, un canal tradicional, todos teníamos como periodistas ponernos al lado para que no fueran agredidos, porque si le dices presidente de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó, es un delito. Si le dices presidente encargado de Venezuela, es un delito. Si tú mencionas Juan Guaidó, es un delito. Si tú dices régimen de Nicolás Maduro, es un delito. Y esa gente... Pensar es un delito. Pensar es un delito. Y lo que yo siempre le digo, tienen unas cámaras que nosotros se las ponemos. Y nosotros hemos dejado de cubrir cosas del oficialismo porque la marginalidad ha crecido. Y lo digo responsablemente. La marginalidad ha crecido. La violencia... Porque todo empezó simplemente por un reportero de CNN, si no me equivoco. El nombre es Francesco. Tiene un buen porte y pareciera gringo. Ese periodista es italiano. Y por ser con apariencia de gringo, entonces todos fueron contra él. Nosotros estábamos grabando la agresión. Pero hay un origen xenofóbico, de odio, de desprecio. Es la discriminación. Incluso un odio clasista. Exacto, es la discriminación que... Si tú me dices, lo peor de todo es que ellos decían, nosotros estamos aquí por la paz y tenemos que defender a Venezuela. El cinismo, además, ¿no? Y entonces me dices que eres de paz, pero simplemente por tú ver a una persona blanca, también lo vas a agredir. Otra periodista también fue agredida, Michael fue agredido. Nosotros estábamos grabando, me dio tiempo, fue de guardarme el teléfono. Cuando yo estoy diciendo ya baja, cálmense, somos prensa, se me vinieron encima, me rasguñaron el cuello de aquí hasta acá. Hubo un momento donde me quedé aturdida, lo confieso, pega muy duro. Están las imágenes. Pega muy duro, aquí donde estoy me cuesta hablar porque me duele la mandíbula fuertemente. Tengo esto todo dolido, el dedo me duele muchísimo, el cabello, o sea... Estamos trabajando, no estamos cometiendo un delito. Y imagínense todo este cabello, que si lo pones uno por uno, o sea, gracias a Dios tengo bastante cabello, pues si no quedo calva. O sea, es la agresión y la violencia, porque no es una violencia verbal, es una violencia donde es fuerte, y lo que más duele es que tú estás viendo
que hay un grupo de personas protestando y que llegue un guardia y te diga, el pueblo tiene derecho a protestar. Ok, está bien, nos garantiza seguridad a nosotros. Todo esto pasó bajo la mirada de la Guardia Nacional, de los funcionarios de la policía. ¿Esto fue específicamente en el día fuera de las instalaciones o fuera, dentro de las instalaciones? No, esto fue en toda la entrada del aeropuerto. Hacia donde estaba hacia el las estacionamiento. instalaciones, no, antes, o sea, en toda la entrada para tú ingresar a las instalaciones de espera por el sector de internacional, que era donde se esperaba la llegada de Juan Guaidó. Y entonces no se pudo. Nosotros estábamos ya en el momento esperando, pero empiezas a agredir a otra prensa, nosotros salimos. Ahora, ¿tú percibes, Nurelji, que hubo algún tipo de instrucción para generar este tipo de violencia? ¿Esa gente fue colocada ahí? ¿Ustedes vieron o algún movimiento de traslado de esta gente hacia esos sitios? Incluso hay algunas imágenes que se están transmitiendo. Me gustaría que tú que estuviste en el sitio pudieses corroborarlo, sí, de que habían cuadrillas de gente del PSUV que fueron colocadas con camisas de Conviasa. Sí, obviamente tú diferencias cuando es un trabajador de Conviasa, y cuando es una persona de pueblo. Y ellos mucho, o sea, la cantidad que se movilizó, y no llegaron solos, llegaron en autobuses. Nosotros estábamos adentro, pero como tú dices, hay imágenes donde ellos llegaron. Intencionalmente movilizados, no fueron espontáneamente movilizados. Movilizados, y empezó porque quien inicia la protesta son los trabajadores de Conviasa, gritando con la consigna, Guaidó, Tocoró, a Guaidó te sale Tocoró. Automáticamente también vemos cómo empiezan a ingresar, no de la parte por donde llegaron los trabajadores de Conviasa, sino por estas mismas puertas a las que nosotros salimos y fuimos agredidos, con una periodista de otro medio de comunicación, ahorita no recuerdo su nombre, simplemente por el hecho de ser blanca. Y entonces ella iba a transmitir para Miami, entonces gringa, y hay que caerle a golpes. Por eso insisto, o sea, me duele la violencia que hay contra los venezolanos y entre venezolanos por un simple tema político, y más allá de lo político, que te cree morbo, tú caerle a golpe. No, pero además, lo que tú estás transmitiendo con la vehemencia de haberlo vivido, es que además se inocula un odio xenófobo de clase, hay un odio político, que ya no solamente es un problema de derecho a protestar o de diferencia con ideas políticas, es que además se justifica porque eres blanco, porque eres gringo, porque estás o asumes un discurso o piensas de una manera distinta. O sea, que se está generando odio en ese sentido. Es el odio, y es odio y morbo, porque cuando tú odias algo, le haces daño, ¿ok? Pero cuando tú haces algo malo y te ríes, es porque te crea morbo. Y insisto, me duele muchísimo que tanta gente tenga tanto odio que no le importa matar a alguien. Ahora, Nurelji, un poco para además ya ir acortando, porque sabemos que estás muy conmocionada, queremos que seas atendida en el chequeo general que necesitas hacerte en función de las secuelas del maltrato y de la violencia. Quisiéramos tu impresión final en relación a el hecho de las agresiones que además últimamente personas de medios de comunicación, y en el caso de Punto de Corte aún más, producto de la denuncia, en el caso del compañero Johan Álvarez, que queda en duda las circunstancias sobre las cuales se genera un accidente de tránsito después de haber denunciado y después del bloqueo de Punto de Corte. ¿Cómo te sientes tú como periodista hoy en Venezuela, y qué mensaje le das tú a la gente que nos está viendo, afortunadamente a través de redes sociales que todavía no están bloqueadas y no sabemos cuándo van a estar bloqueadas? Sí, yo creo que este es el momento más duro de la historia. Si lo vemos por el lado negativo, creo que los periodistas, incluso la mayoría somos jóvenes, que estamos luchando, que no nos hemos ido de su país, porque lo amamos infinitamente, y ver el odio, en serio, es eso. Vale, sabemos muy bien que estás conmocionada, Nurelji. Te agradecemos mucho poder participar con nosotros en este momento.
y poder compartir también tu dolor, porque sabemos que es un problema que nos afecta como venezolanos. No queremos más odio, y quizás el mensaje final es ese, Sí. que no podemos estar nosotros siendo objeto y sujeto de odio por los intereses políticos o económicos de quienes pretenden generar el control social a partir de la violencia. Esa es la denuncia fundamental que, por lo menos editorialmente desde Punto de Corte, queremos compartir a partir de tu testimonio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos, y estaremos nuevamente en próximos contactos, ojalá no para tratar de mostrar la violencia, sino para seguir recobrando valores y principios en nuestro país. Muchísimas gracias. Punto de Corte con ustedes.